Creo que está... Ahí está. Ahora sí está grabando. Bueno, estimados, ¿cómo están? Bienvenidos a la sexta edición de lo que es la Semana Internacional, organizada por el Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Blas Pascal. Mi nombre es Sofía Rumene, yo formo parte de este equipo. Y bueno, esta Semana Internacional corresponde al año 2022. Durante esta semana, del 5 al 9 de septiembre, se van a realizar varias charlas virtuales y on campus con la presencia de docentes invitados de universidades tanto de México, Colombia, Estados Unidos, Brasil, España, Reino Unido, entre otros países. Se proponen diversos conversatorios correspondientes a las siguientes temáticas, entre estas relaciones internacionales, comunicación, educación y deportes, gestión de empresas, recursos humanos, licenciatura en negocios digitales, internacionalización en casa, turismo y gestión ambiental. Los objetivos a plantearse dentro de esta Semana Internacional tienen que ver con el intercambio de experiencias internacionales, fomentando la internacionalización en casa, entendiéndola como el proceso de vinculación de aspectos internacionales y multiculturales en todos los ámbitos universitarios de nuestra comunidad, que es la Universidad Blas Pascal. Vamos a presentar al director de carrera de la licenciatura en Relaciones Internacionales y a la cual corresponde la presente charla, que se titula Estructura del Orden Internacional Contemporáneo, cómo caracterizarlo, que él es el doctor Christopher Cart Kisling. Bueno, él es el director de carrera de la licenciatura en Relaciones Internacionales dentro de la Universidad Blas Pascal. Así que le doy la palabra a Christopher para que pueda presentar a los disertantes en esta charla. Bueno, muchísimas gracias, Sofía. Muy buenas tardes. Es un gusto para mí dar inicio a esta charla en el marco de la Semana Internacional, de la Semana Internacional de la Universidad Blas Pascal. En este marco estamos ya en la última etapa de esta semana. Esta es la cuarta actividad que estamos realizando en el marco de la carrera en Relaciones Internacionales y una de las que más expectativa me genera, que es una mesa redonda, un conversatorio a partir de la discusión sobre temas relevantes para la disciplina, ¿no? Nos acompañan entonces para esta instancia Paola Andrea Baroni, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba y docente de la Universidad Blas Pascal en la carrera de Relaciones Internacionales en las materias Pensamiento Político Clásico y Pensamiento Político Clásico y Contemporáneo en Oriente y Cultura, Economía y Sociedad en Asia y África. Con nosotros también están docentes de las universidades mexicanas y brasileñas. Tenemos también entonces a Ana Vanessa Cárdenas Zaneta, de la Universidad Anáhuac de Mérida, México. Ella es internacionalista, doctorante en Relaciones Internacionales y Seguridad Internacional, coordinadora también de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac, allí en Mérida, en México. También nos acompaña Itzel Pamela Pérez Gómez, ella es también internacionalista, maestra en estudios de Asia y África por el Colegio de México, especialista en estos temas, y también docente de la Universidad Anáhuac de Mérida, México. Y por último, Bruno Núñez, que nos acompaña de doctor en Ciencias Sociales por la Flaxo Argentina, licenciado también en Relaciones Internacionales y en Economía Política Internacional, especialista también en temas de historia de las Américas, regionalismo en América Latina, gobernanza regional de América Latina, crisis democráticas, entre otros temas. Espero no haberme salteado nada, no haber equivocado en esta presentación. Y entonces, comentar muy brevemente la dinámica. La idea sería que podamos iniciar con una presentación breve de cada uno de ustedes sobre el tópico que nos convoca hoy, una presentación entre 15 y 20 minutos. Yo como moderador les voy a estar avisando cuando nos queden 5 minutos por cualquier cosa, voy a hacer una seña, digamos, a cámara, y en todo caso, si ya estamos con el tiempo cumplido, también voy a avisarles para ir redondeando la idea. A partir de todas las presentaciones, la idea es que luego podamos abrir un espacio de intercambios. En ese espacio la idea sería que podamos primero hacer una
pequeña ronda de preguntas, pero luego también abrir la conversación a preguntas del público y o preguntas también entre nosotros y entre panelistas relacionados con la temática que nos convoca. Hecha esta introducción, le voy a dar entonces la palabra a Paola Andrea Baroni para que comience su presentación. Y bueno, un gusto nuevamente y agradecerles nuevamente también por la presencia, la predisposición y la participación en esta actividad de hoy. Bueno, gracias Christopher, buenas tardes, es un gusto estar acá y dar un espacio a esta mesa o a esta charla sobre la estructura del sistema internacional, que viene tan golpeado por distintos eventos que nos trascienden y que creo que no se esperaban estas rupturas tan seguidas de 1989 hasta ahora, ¿no? Creo que estamos desde el cambio de los ataques terroristas del 2001 en adelante, me parece que los eventos como que se han ido acelerando, y el golpe de la pandemia vino a darse en un contexto en donde el comercio internacional estaba declinando, donde se daba la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, y puso blanco sobre negro las vulnerabilidades del sistema internacional, que venían como navegando en aguas turbulentas, pero se venía tratando de lograr mantener un cierto equilibrio. Entonces la pandemia puso blanco sobre negro, volcó esas realidades, esas vulnerabilidades, y nos hizo parar ante una realidad que la mayoría de los líderes mundiales no sabían cómo manejar, ¿no? Creo que se demuestra en las elecciones, en la mayoría de los países que ha habido estos años, el rechazo de la mayoría de la población, por ejemplo, cómo han manejado la pandemia. A eso le tenemos que sumar una gota que rebalsa aún más el vaso, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual viene a generar una mayor presión sobre la seguridad energética, algo que preocupa a los países, y sobre la seguridad alimentaria. ¿Qué es por lo menos lo que uno puede ver y observar del sistema internacional? Primero que la tan inventada y retórica cooperación internacional se dio muy de poco, todos estos años de construcción, que en realidad los países más vulnerables terminaron más pisoteados a partir de la pandemia y a partir de estas crisis, y que la solidaridad se dio entre aquellos pueblos o aquellos países donde tenían una agenda más interdependiente y vinculada. Es como raro pensar, ¿no? El nivel de interdependencia que tenemos. Una pandemia que llegó a cada rincón del mundo y lo que menos se generó fue interdependencia entre los estados respecto a las soluciones a encarar y respecto sobre todo a lo que digo esto de la cooperación internacional. Entonces empiezan a plantearse interrogantes sobre dónde estamos y a dónde vamos, y cuáles son las miradas que podamos tener y las acciones que se pueden llevar a cabo. Claramente que vivimos un mundo multipolar en muchos aspectos y dimensiones, ya no solamente una. Entonces, si hablando de lo militar, y hablamos generalmente de la preeminencia de Estados Unidos, hoy en día el único capaz de generar enfrentamientos en los 5 continentes, o llevar a cabo conflictos en los 5 continentes, una China que se está levantando y que está generando una tensión en su propia región, y tenemos la guerra económica comercial entre China y los Estados Unidos, que genera tensiones, y tenemos la situación de la misma pandemia, de la provisión ya sea de medicamentos o de las vacunas, de la investigación, que parecía todo más una competencia que una colaboración. Entonces, en este mundo multipolar hay que analizarlo a multinivel y multiactoral. Y creo que ahí es donde se genera la complicación para los actores internacionales y sobre todo para los líderes mundiales, ¿no? Ver qué vamos a hacer, con quién y cómo. Y ya no hay una respuesta unívoca y no hay una respuesta que sea homogénea. Entonces se están como tejiendo nuevas visiones que por ahí uno las ve bastante frágiles en este momento. ¿Qué pasa, digamos, con las reglas o la gobernanza internacional y las instituciones que daban sentido a todo este entramado del sistema internacional? Por algún lado podemos pensar que es en crisis, pero para mí son procesos de revisión que ya se venían dando antes de estos procesos de cierre, ¿no? Creo que los planteamientos de China e India en la ONU, en la OMC y en otros foros venían hablando de esta necesidad de revisar cuáles son las reglas
y cuáles son los roles de los actores. Y la pandemia vino a fortalecer aún más de eso. Yo por ahora no veo que se haya avanzado más allá de lo que ya se venía diciendo. Yo creo que los países importantes del mundo emergente todavía están muy preocupados hacia el interior, como la mayoría de los países, salir de la recesión económica, combatir la inflación, ver el tema de la alimentación, ver el tema de la energía. Entonces todavía no se avanza eso, pero yo sí creo que tiene una cierta, estas estructuras internacionales están siendo revisadas y que se tiene que avanzar hacia otro punto, ¿no? Hay que avanzar, esta pandemia nos tiene que enseñar que hay que buscar otras formas de resolver y que la cooperación internacional tiene que avanzar más allá de una agenda política o una agenda estratégica. Si pensamos en el caso de China, fue generalmente una agenda estratégica, ¿no? La forma en que cooperó, el tema de la venta de las vacunas, etc. Respecto a eso, me parece que vivimos este proceso de fragmentación versus integración, que los autores clásicos de las relaciones internacionales hablaban ya de la década del 90, creo que se siguen profundizando, y que esta pandemia volvió a poner esto en evidencia, ¿no? La guerra de Ucrania provocó eso también, ¿no? Que las fragmentaciones entre los estados, que algunos que son defensores de los derechos humanos y de la libertad y la Carta de Naciones Unidas no condenen, otros que condenaban también son aquellos que invaden. Entonces me parece que ese juego que se venía dando en otro contexto, ahora me parece que lleva a una fragmentación más profunda dentro de los círculos. Creo que va a ser interesante ver lo que sea la Asamblea de Naciones Unidas este año, ¿no? Que pasado ya el pico de la pandemia y de lo que se venía, a ver cómo se va a enfrentar y cómo se va a desarrollar los discursos y sobre todo las acciones. Los procesos de integración, creo que más allá del Brexit, del europeo, siguen teniendo un punto de inflexión. Me parece que los asiáticos han funcionado mucho mejor ante la pandemia. En el caso de los latinoamericanos, el Mercosur bastante estancado en cuanto a negociaciones, el avance, las disputas internas, los cambios de giros políticos de los gobiernos regionales en América Latina que lleva a que todo lo que se logre se desarme, es decir, no hay una continuidad a pesar de. Y uno ve cómo en Europa, como en Asia, a pesar de tener tantas diferencias, ponen en foco lo que tienen en común y lo que necesitan, ¿no? Sabemos que la ASEAN ha avanzado muchísimo basándose en diferencias históricas que tienen, a nivel cultural, a nivel de sistemas de gobierno, a nivel de normativas, de desarrollo económico. Entonces me parece que es momento de empezar a mirar más allá de nuestras propias limitaciones y ver hacia dónde se puede avanzar. Muchos plantean el tema de la globalización, ¿no? Si se puede parar, no se puede parar, queremos salir, etc. Y la globalización no la maneja nadie y la manejan todos al mismo tiempo. Creo que todos colaboramos en ese fenómeno. Entonces, hablar de salir de la globalización o pararla me parece que es imposible. Creo que todos estos eventos demuestran que es imposible y que es necesario buscar elementos que nos permitan, ya sean normativos o institucionales, que nos permitan revertir algunos de los efectos negativos que tienen la globalización o tiene la modernización o la modernidad, los nombres que uno le quiera poner a esos elementos, ¿no? Y justo pensando en, no sé, en el capitalismo o en el socialismo del siglo XXI, creo que es momento de tomar otras dimensiones dentro de la acción de los estados y los actores. América Latina creo que preocupa, y preocupa nosotros como, digamos, como investigadores y docentes, nos preocupa esta inestabilidad del continente, que va más allá de las elecciones políticas. Esta inestabilidad que yo hablaba de, si cambia un gobierno, cambia todo, ¿no? De seguir yendo a discursos opuestos y en la diversidad no lograr caminos comunes que se puedan sostener a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos un Brasil de Bolsonaro, tenemos la Argentina que pasó de Macri a Fernández, con discursos que cambian. Tenemos un Chile que en realidad es mucho más estable de lo que nosotros pensamos, a pesar de los levantamientos, etc. Tenemos una Colombia también que cambió y dio un giro, abre las puertas, y uno no sabe si la próxima elección va a ser lo mismo o la gente va a volver a cambiar, porque me parece que hay una falta de lectura de lo que la gente quiere, lo que la gente necesita, ¿no?
Entonces, la integración latinoamericana está muy fragmentada, no es un continente que esté unido, no es un continente que mire ambos océanos, o mira al Pacífico o mira al Atlántico. Y esa conexión, hay tantas potencialidades para hacer, y sobre todo pensando en una de las últimas preguntas que tiene que ver con los márgenes de maniobra y la inserción internacional. Claramente que América Latina necesita mirarse hacia adentro y necesita formar cadenas regionales de valor. Es la única forma que nos podamos insertar de forma distinta a ser proveedores de commodities, como somos la mayoría, sobre todo pensando en países sudamericanos, ¿no? México es una excepción, pero México está completamente integrado a los Estados Unidos y Canadá. Y México no mira tanto a América Latina, a pesar de López Obrador, ¿no? Entonces, esas cuestiones me parece que es el momento culmine de un proceso que necesita ser revertido. O sea, si hubiésemos tenido un mayor compromiso, por ejemplo, respecto a la vacuna o a la pandemia, o una mayor colaboración, o sea, ni siquiera dentro del Mercosur se dio esa colaboración. Y yo digo, ¿y entonces en qué estamos? Y estamos completamente fragmentados. Estamos completamente desintegrados, y esto nos afecta no solamente en esta cuestión de la pandemia, sino también económicamente. Hasta que América Latina no puede desarrollar cadenas regionales de valor que le permiten insertarse en la economía y el comercio internacional, los márgenes de maniobra van a estar limitados. O van a ser por oleadas. Es decir, oleadas en donde se va a permitir un mayor margen, como fueron la primera década de los 2000, ¿no? Que permitió que los países crecieran, que dejaran de depender de Europa y Estados Unidos, a cuando China empieza a bajar su demanda y volvemos a bajar. Y cambian los gobiernos y nos volvemos a fragmentar, ¿no? Es un continente tan rico, desde todos los puntos de vista, está totalmente desfragmentado en esta cuestión. Entonces, hay un estudio realizado a través del FOCALAE y la CEPAL sobre cadenas de valor, ¿no? Y habla ese estudio cómo hay algunos elementos que permitirían desarrollar cadenas de valor y en los países integrarse con las cadenas asiáticas, que es hoy en día donde se está desarrollando, ¿no?, la cuestión del comercio internacional. Y nos permitiría acceder a tecnología, acceder a innovación, y a partir de ese punto lograr una inserción, como siempre se utiliza en el lenguaje más bien sudamericano, autónoma, ¿no? Es decir, ser un poco más autónomo en estas decisiones. Claramente, vivimos en un mundo interdependiente y globalizado, por lo tanto la autonomía tiene ciertas limitaciones, aún para los casos de Estados Unidos, en los casos europeos, ahí lo vemos, ¿no? Pero teniendo un continente con tantas posibilidades de recursos naturales, de commodities culturales, de recursos humanos, es el momento de lograr esos elementos para que la inserción sea lo más autónoma posible y sobre todo lo más beneficiosa para las poblaciones, ¿no?, en esa situación. Creo que los países latinoamericanos estamos en la urgencia del día a día que no permite mirar a visiones de mediano y largo plazo. Y esas visiones de mediano y largo plazo requieren traspasar las ideologías partidarias y pensar en proyectos a futuro. También tiene costos y beneficios. Claramente sabemos que por lo menos los dos líderes del continente son México y Brasil, en cuanto a capacidades y recursos. Para ser líder también hay que pagar un costo, ¿no? Implica responsabilidades. Y ninguno de los dos está dispuesto a pagar esas responsabilidades. Todavía seguimos mirando hacia adentro. Y creo que esas miradas hacia adentro y esas miradas que podríamos llamar de corte realistas / egoístas, es la que no permite que logremos esta integración, vuelvo a repetir, un continente tan rico. No podemos conectar Pacífico con Atlántico, algo que serviría a todos los países de la región, ¿no? Entonces eso me parece que son temas estructurales que son necesarios a tener en cuenta y a desarrollar en esta estructura. América Latina ha desarrollado sus propios conceptos, ¿no? Dependencia, autonomía. Si uno habla de inserción internacional, en Asia no existe ese concepto, teóricamente hablando, ¿no? Entonces tenemos un bagaje que es necesario utilizarlo, pero a su vez complementarlo o insertarlo en las teorías que ya existen, ¿no? Y por último, yo creo que el realismo sigue tan vivo como siempre lo ha estado, que Morgenthau debe estar feliz en su tumba, viendo cómo los países se comportan de forma cada vez más realistas
y menos libera. Eso ha sido todo. Gracias. Muchísimas gracias, Paola, por la presentación. Ahora voy a darle la palabra entonces a Ana Vanessa Cárdenas Zaneta para que haga su presentación y continuamos con la dinámica del conversatorio. Gracias, muy buenos días a todos. Le agradezco a la Universidad Blas Pascal por la invitación y saludo a todo nuestro público que nos ve a través de los medios y de las redes sociales y a los colegas que hoy me acompañan. Y bueno, pues yo quisiera iniciar mi presentación. Coincido con el cierre de Paola, que el paradigma realista parece que se está imponiendo en la actualidad, a pesar de que venimos de un siglo XX que se caracterizó por un proceso importante de mundialización, pero que por otro lado, bueno, pues parece paradójico que también se exacerbaron a la par de la globalización y de estos fenómenos, pues movimientos nacionalistas, la fragmentación, etcétera. Y eso pues nos hace incluso cuestionarnos si realmente hay un orden, ¿no?, en la comunidad o sociedad internacional y el debate mismo, ¿no?, de por qué hoy estamos hablando de una sociedad internacional y no de una comunidad internacional. Y es justamente por estos procesos que de alguna manera fragmentan, ¿no?, y que diferencian la sociedad, que es un ente artificial, que se caracteriza por el vivir individual de las unidades versus una comunidad que es natural, que es espontánea, donde conviven intereses que van hacia un mismo fin, ¿no?, que son comunes y que vive ese proceso de comunidad dentro del ser y de la pertenencia, a diferencia de la sociedad internacional, que más que el ser está el estar y el participar versus el pertenecer en la comunidad. Es decir, mientras que la comunidad es integración, la sociedad a la que hoy asistimos es la suma de las partes. Por lo tanto, la forma en que se estructuran estas interrelaciones son relaciones de tensión, de valores divergentes por la aparición de actores internacionales cada vez más heterogéneos, ¿no?, que forman parte de esta sociedad versus la comunidad que vive de valores convergentes y que por lo tanto priorizan o priman la ética versus la importancia de lo jurídico, que es lo que impera en esta sociedad, y que por eso hablamos de que sí hay un cierto orden internacional, porque al final tenemos que dentro de esta paradigma de una sociedad o de un sistema internacional anárquico, pues también hay ciertas reglas de derecho internacional, de diplomacia, de cooperación, que vinculan a los diferentes actores internacionales o aquellos sujetos del derecho internacional que sabemos son los estados obviamente reconocidos, las organizaciones internacionales e incluso el individuo, ¿no?, que también es sujeto pasivo del derecho internacional, y este debate que se ha dado hoy sobre aquellos grupos beligerantes, movimientos de liberación nacional, que obviamente, bueno, se les reconoce o se vinculan como actores internacionales cuando han sido reconocidos como actores políticos y no criminales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esta sociedad internacional pues convive entre la anarquía y el orden, ¿no? La anarquía de los intereses de las unidades territoriales con soberanía, es decir, de una sociedad de estados versus una sociedad transnacional en la que se incluyen todas aquellas interacciones que no pasan por la soberanía territorial que guardan estos estados, pero que al final hay un comportamiento que impacta y que afecta el devenir internacional a través de este cierto orden, ¿no? Y que nos hace
colaborar en muchas ocasiones dentro de esta sociedad heterogénea pensando en los nuevos paradigmas teóricos, como el paradigma transnacionalista, ¿no? Que nos habla de que ya la soberanía tradicional ha sido desplazada para ser un actor internacional y que hoy impera la funcionalidad, entendida como la capacidad de movilización de recursos para impactar o influir, finalmente tener poder en el sistema internacional, ¿no? Y heterogénea también por el aumento que se da después de las 2 guerras mundiales en cuanto a actores en el ámbito de lo cualitativo y de lo cuantitativo. Aparecen, sí, estos nuevos actores, empresas trans y multinacionales, organismos internacionales gubernamentales, no gubernamentales, pero también a la par de que su génesis es diferente, de que hay muchos más, bueno, pues también los intereses que tienen son diversos, son muchas veces contrarios, y nos habla también del dinamismo de esta nueva sociedad internacional que ha logrado desprenderse de los objetivos que tenía en el siglo XX, tales como la seguridad de Estado, el beneficio económico, en pro, y hay que decirlo de alguna manera positiva, de incorporar cada vez más allá de que se ejecute o no, conceptos como la justicia, la solidaridad y los derechos humanos, ¿no? Entonces, esto creo que es importante porque cuando hay alguno de los actores que se enfoca o que se basa en esta defensa, bueno, pues tiene un impacto, resuena por la cualidad de la interdependencia que goza la sociedad internacional y que constantemente además se retroalimenta y está en formación. Por eso este orden o este equilibrio internacional del poder es materia de estudio siempre para nosotros los internacionalistas, y también es un problema estudiar el nuevo orden internacional porque hay que conjugar muchos intereses y diferentes enfoques, desde el individual, el sistémico, el estatal, que por más que digan que se ha ido disminuyendo, bueno, pues cuando vemos los grandes problemas internacionales vemos que no, porque las respuestas se siguen dando a través del paradigma estatal, ¿no? Entonces, creo que sí es importante considerar la complejidad que goza hoy, de que goza hoy la sociedad internacional por estas características de heterogeneidad, de interdependencia y por las tensiones que generan los intereses contradictorios de sus actores en pro de tener un protagonismo cada vez mayor e individual de estos actores versus el concepto de comunidad internacional del que hablábamos hoy, por eso ha quedado desplazado, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos, y es una pregunta que constantemente está en los textos, si se está superando la noción de soberanía estatal, bueno, pues cuando vemos, y lo comentaba Paola, conflictos de la nueva agenda de seguridad, como son la pandemia, como es el crimen organizado, trata de personas. Bueno, las soluciones, si bien se discuten en los foros internacionales, pues se sigue tomando o se sigue actuando en el ámbito de la soberanía. Incluso hoy acudimos a acuñar un nuevo concepto que es la soberanía sanitaria, ¿no? Primero asegurar la seguridad del Estado antes de pensar global o de pensar de forma multilateral. Creo que el avance ha sido positivo porque tenemos estos foros, porque se discute, porque tenemos hoy que incluso hasta la guerra está regulada, y eso es de lo poco que le da orden, y por eso esta paradoja de convivencia del orden y la anarquía, ¿no? Un derecho internacional que regula incluso las guerras, que inician con un acto jurídico, que es la declaración, y culminan con un tratado de paz. Y bueno, todas estas reglas que da el derecho internacional humanitario, que aunque poco se cumple, ¿no? Y mucho se critica, bueno, es preferible que haya algo, ¿no? Que ayude a los no combatientes, a los civiles y al desarrollo de estas guerras de una manera menos injusta, a que no hubiese nada, ¿no? Y también tenemos esta diplomacia que se ha ido transformando, que ha ido cambiando, y que el protagonismo de los actores diplomáticos ha
ha ido menguándose a partir de las nuevas tecnologías en la que eran actores únicos, los diplomáticos, porque de aquí a que le avisaban a sus cancillerías, a sus jefes de Estado, las decisiones que iban a tomar, pues podían pasar meses. Hoy es de manera inmediata, entonces la diplomacia ha perdido esta capacidad de tomar decisiones, porque ahora son consensadas, pero también ocurre lo que con los actores internacionales de manera paralela. Se ha multiplicado, es decir, se ha incrementado en el ámbito de lo cuantitativo con la aparición de los organismos internacionales, de nuevos estados, y se ha vuelto también cada vez más técnicas las reglas de la diplomacia, ¿no? Para responder a las problemáticas actuales. Y para lograr este equilibrio de poder por la vía no de la guerra. Es cierto que hoy tenemos más posibilidades también de tener un mundo de relativa paz en cuanto a conflictos armados se refiere, pero esto no necesariamente, y es lo que estamos viendo, implica que se traduzca en una mejor calidad de vida para los individuos o para las sociedades. Al contrario, pareciera que ocurre lo que con la paradoja de la seguridad, pensando en el ámbito tradicional de lo militar. A mayor seguridad en un estado, pues más incertidumbre y más inestable se vuelve lo internacional o lo regional. Y bueno, hoy también a mayor dificultad para emprender una guerra tradicional, porque hoy estos nuevos actores estatales, como lo es China, ¿no? Que es muy importante tener esta diferenciación. Hoy el gran enemigo de Europa y de Estados Unidos no es el mismo. A Europa le preocupa más Rusia, a Estados Unidos China, pero vemos que finalmente este gran paradigma de la seguridad de un Estado o de enfrentarse a una guerra tradicional, pues se ha desviado porque hoy el interés está en las redes, en el ciberespacio, en la tecnología, en el espacio exterior, pero los riesgos para la población y para las sociedades son mayores, a pesar de que asistimos a una relativa paz o paz negativa mucho mayor de lo que hubiéramos podido pensar en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Es decir, vivimos en esta tensión entre el orden y la justicia. A pesar, como les decía, de que se han cambiado las dimensiones de la sociedad internacional, de lo diplomático militar, de la política clásica, ¿no? Que imperaba en una sociedad interestatal, a sumar ahora aquellas que son propias de una sociedad transnacional, tensiones en el ámbito de lo socioeconómico, ¿no? Del multicentrismo, y en esta sociedad transnacional, que es una de las dos esferas de nuestra gran sociedad internacional global, por decirlo de alguna manera. Una es la interestatal y la transnacional, que absorbe la dinámica de la distribución de autoridad y que busca encontrar un ente supranacional que logre regular esta anarquía, pero que se encuentra también con este contraste de la intensa actividad que hoy tenemos en el ámbito de lo subestatal, que es una respuesta a los problemas que se están teniendo al interior de los estados y que están cada día incrementándose más, porque vemos que hoy el 80% de los conflictos armados iniciaron en el ámbito del interior de los estados por falta de representación ante los gobiernos o por la búsqueda de equidad dentro de lo étnico, y a partir de ahí se vuelven conflictos internacionales, y es por eso que hay, a la par de una mirada internacional, una mirada en lo local muy importante, porque es ahí donde se están generando también los grandes problemas internacionales, y también eso pues nos genera nuevas formas de enfrentar los problemas, ¿no? Estamos metiendo cada vez más a las Fuerzas Armadas a hacer tareas de orden público, porque sabemos que los grandes problemas los estamos teniendo al interior de los estados. Y eso
implica también un debilitamiento en el combate de problemas transnacionales desde lo transnacional o desde lo internacional, porque la mirada se vuelve nuevamente al interior de los estados, ¿no? Y eso hace que la sociedad internacional se defina como un complejo de relaciones sociales, de redistribución del poder a nivel mundial, y nos trae una nueva pregunta. ¿Quién tiene hoy el poder? Los actores internacionales sí, pero dentro de los mismos también tenemos un poder asimétrico que se sigue marcando las reglas del juego de a través del poder, ¿no? Y que hoy Keohane y Nay nos invitan a analizar categorías como la de sensibility, vulnerability, para entender en qué lugar se encuentran los estados y los actores internacionales, ¿no? Hablando de sensibilidad, cuáles son los riesgos que corre un estado a causa de los cambios del otro y de la interdependencia que vivimos hoy. Y esto es interesante cuando vemos que China y Estados Unidos, que tienen esta rivalidad, pues finalmente no se pueden atacar como en una guerra tradicional de tal manera de acabar uno con el otro, porque pues, gran parte de la deuda de Estados Unidos la tiene China, ¿no? Entonces ahí una vez que se resuelven estos riesgos de sensibilidad que corre un Estado a causa de la modificación en un tercero, pues ver cuáles son los sistemas de vulnerabilidad que tienen los actores internacionales. Estos riesgos que se corren una vez tomadas las medidas políticas oportunas y que siguen ahí haciendo vulnerables a los actores y que se resuelven a través de incrementar estas fuentes de poder que hoy también incluye el control de la seguridad, el control de la producción, el control del crédito, pero muy importante el control de los conocimientos, de las creencias, de las ideas, y que nos generan esta nueva agenda de seguridad, y creo que ya estoy aquí sobre el tiempo, entonces para hacer honor a Cronos, pues aquí dejaría yo esa pregunta, ¿no? Si bien vivimos esta paradoja entre la globalización, la mundialización y el incremento de la fragmentación y de los problemas en lo local, bueno, pues cómo resolver las tensiones entre orden internacional y justicia social, si es con una mirada desde lo local, desde lo internacional y desde el multilateralismo, o desde la resolución a través del paradigma estatal. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, por la presentación. Voy tomando algunas notas de unas cuestiones que son transversales y que me parece que van vislumbrándose de las distintas presentaciones. Así que gracias. Con esto entonces le doy la palabra a Itzel para que podamos continuar con la dinámica. Vale, pues muchas gracias. Pues a mí me gustaría retomar la idea de el orden internacional que estamos viviendo hoy en día. Considero que es un orden internacional, por un lado, que somos la ceniza de un último orden internacional centrado meramente en un Estado o en una perspectiva meramente enfocada en el Estado, y por otro lado somos el producto de la descentralización de las relaciones internacionales y la mundialización y la globalización y las relaciones de, bueno, la interdependencia mundial, ¿no? Y pues eso lo puso en evidencia la reciente pandemia, ¿no? El COVID-19. Respecto al primer punto, sobre que considero que es un sistema internacional que ya no está centrado meramente en el Estado, pues esto se debe a justamente que pues, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues comenzamos a ver que cada vez más grupos tenían incidencia en las relaciones internacionales, no nada más los gobiernos locales, sino pues movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, pues la Revolución Rusa, ¿no? Y su mundialización, o por ejemplo, pues la creación de diferentes organismos internacionales, entre ellos la Cruz Roja, ¿no? O por ejemplo, para salvar
a Europa de la Primera Guerra Mundial, pues se crearon diferentes mecanismos financieros que incluían a diferentes países para tomar decisiones en conjunto, ¿no? Entonces, esto fue un proceso que empezó desde principios del siglo XX y que pues ahorita culmina con unas relaciones internacionales totalmente descentralizadas, ¿no? Donde los actores locales cada vez toman más relevancia y donde no nada más ya los jefes de Estado pues son los que pueden tomar decisiones de gobernanza global, ¿no? O sea, bástese observar pues incluso de manera teórica, ¿no? Los estudios en cooperación, por ejemplo, ¿no? Evolucionaron a la cooperación justamente descentralizada, y ¿no? las teorías contemporáneas de las relaciones internacionales ya también toman otros actores relevantes para la toma de decisiones, e inclusive dentro de los foros mundiales ya otros actores toman también el asiento y el uso de la voz para poder dar su opinión, ¿no? Por ejemplo, pues las organizaciones no gubernamentales tienen un asiento en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? A los foros económicos se invita a las empresas transnacionales, ¿no? Porque tienen también mucho que decir al respecto de pues las decisiones que se tienen que tomar, e incluso pues la misma diplomacia pues ya acepta también que no hay la diplomacia tradicional que era propia de los jefes de Estado y de los estados, pues ya también tiene sus diferentes vertientes para dar cabida a un concepto de que pues los ciudadanos incluso podemos tener incidencia en la política exterior de nuestro respectivo estado, ¿no? Entonces, pues cada vez tenemos un mundo más descentralizado, pero también por otro lado más integrado, ¿no? La pandemia del COVID-19 pues nos trajo a relucir que efectivamente lo que le pasa a uno llega en segundos al otro lado del mundo, ¿no? Y que procesos que se llevan a cabo en otro hemisferio pues tienden a tener repercusiones en donde estamos nosotros, ¿no? Igual hizo tambalear esta globalización o mundialización, ¿no? Cuando al final, pues todo el mundo decidió replegarse a sus fronteras, ¿no? A retomar su soberanía nacional, que habían ya cedido mucho de ella, y se retoma, y pues ahora sí que como que cada quien dijo, esta es mi decisión, ¿no? Incluso, como yo lo observé, puso en crisis a mecanismos de integración regional como lo son la Unión Europea, que parecía ser un órgano muy sólido respecto a la toma de decisiones conjunto. Pues la pandemia vino a decirnos que pues no es así, ¿no? Porque por más que la Unión Europea sacaba decisiones en conjunto, pues al final cada país tomaba las decisiones que consideraba pertinentes, casi haciendo ver que pues las decisiones a nivel europeo eran meras sugerencias, ¿no? Y quitándole pues ese poder, ¿no? O esa imagen que todos tenemos de la Unión Europea, que bueno, poco a poco ha, creo yo, retomado ese papel. Sin embargo, pues ya con el Brexit y luego la pandemia, pues debilitó esta concepción de la integración regional como un mecanismo para poder pues justamente atender problemas regionales. Eso es por un lado, y por el otro pues también la pandemia sacó a relucir que estábamos probando, o pusimos más bien en práctica, protocolos y modos de hacer las cosas que jamás habíamos puesto en práctica, ¿no? Por ejemplo, el sistema de las Naciones Unidas y sus organismos derivados, ¿no? Que fueron realmente institucionalizados a partir de 1945, pues contemplaban ciertas situaciones que no fueron puestas en práctica hasta ahorita, ¿no? Yo les comentaba siempre a mis alumnos cuando estudiábamos en línea durante la pandemia, o sea, existen los protocolos de la Organización Mundial de la Salud creados en 1947, sin embargo, nunca habíamos llegado a agotarlos, ¿no? Esta es la primera vez que agotamos los protocolos de las organizaciones internacionales para atender temas, e incluso no nada más el de la salud, también se ve el del cambio climático. Es decir, todos estos protocolos parecen ya estar antiguos, ¿no? Anticuados, no actualizados ante la realidad internacional que nos enfrentamos hoy en día. Y pues la cuestión que a mí me gustaría destacar, ¿no? O preguntar para reflexiones posteriores es pues qué tanto deberíamos de replantearnos, ¿no? Todas estas normas
de operatividad que han regido el orden internacional a partir desde 1945 y que pues la realidad está alcanzando a la teoría, incluso lo está superando, y la pandemia creo que fue pues esa sacudida que las relaciones internacionales necesitaban para replantear estos mecanismos, ¿no? Y la concepción de la concepción de la integración regional y demás, aunque también, pues por otro lado, la pandemia también fue una forma de regresarle al Estado ese protagonismo, ¿no? En cuanto a la toma de decisiones que pues poco a poco también ha tenido que ir soltando, mientras más regresamos a la normalidad, pues otra vez vemos que los estados también están ahora sí que aflojando y volviendo a delegar responsabilidades a actores no estatales, ¿no? Y que pues otros actores que quedaron, digamos, silenciados durante la pandemia, nada más por la cuestión mediática o que se puso en pausa como movimientos sociales que derivan en conflictos, pues otra vez están retomando poco a poco la normalidad. Igualmente yo creo que la pandemia también fue un parteaguas para también preguntarnos si el sistema internacional basado en el principio de seguridad colectiva sigue siendo vigente, ¿no? Porque hasta el momento la seguridad colectiva yo creo que se había enfocado en temas más como amenazas de los mismos países, ¿no? O sea, incluso pues la primera amenaza el comunismo y la segunda el terrorismo, ¿no? Que son amenazas mundiales, y de pronto llega un bicho microscópico y representa una amenaza a la seguridad internacional que pues no teníamos pues previsto, ¿no? Porque contra eso la OTAN pues no puede hacer mucho, ¿no? Es más bien a través de los protocolos de salud que pues aparentemente fueron insuficientes y que no teníamos esa capacidad, y que bueno, yo recuerdo en la pandemia que también discutíamos mucho sobre si el principio de seguridad colectiva incluso tendría que ser revalorado, ¿no? En cuestiones de atender amenazas internacionales que no forzosamente vienen desde el Estado, ¿no? O desde una perspectiva realista de las relaciones internacionales, y que ahora incluso, ¿no? Pues pueden ser ataques invisibles, como en este caso en la cuestión sanitaria, pero también, por ejemplo, la cuestión de la ciberseguridad, ¿no? Puede ser un virus que colapse todo el sistema, y contra eso, pues no hay protocolos, ¿no? Esos protocolos que se escribieron en 1945, pues no había, ¿no? Esta red de interconectividad y demás, y que, bueno, la pandemia trajo como que todos estos elementos. Y pues finalmente me gustaría cerrar que también considero que como el mundo avanza a diferentes, digamos, velocidades, la manera en la que América Latina se inserta en esta dinámica pues es bastante diversa. Considero que en esta época, hoy por hoy, no ha habido una cohesión continental, no hemos sabido hacer un frente común como región, a pesar de que enfrentamos durante la pandemia pues básicamente amenazas en común, incluso problemas en común. El hecho de que ideológicamente nuestros gobiernos estén tan disparados pues no ha logrado que hagamos un frente común también como región frente pues a las amenazas internacionales. Y finalmente, bueno, también considero que sí estamos en un orden internacional multipolar. Sin embargo, esta multipolaridad ya va más allá del Estado, ya toman control otros actores internacionales, y sin duda Estados Unidos, pues efectivamente ya no es el que dicta el son al que va el mundo, ¿no? Salen de diferentes lados, y pues Estados Unidos tiene que pues aceptar esa realidad, ¿no? Esa pérdida de cierta forma de liderazgo, y más bien el liderazgo compartido, pero liderazgo compartido con potencias regionales, ¿no? Que ya no es tanto pues una región la que va a dominar. Y bueno, por mi parte es todo, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Itzel, por tu presentación. Varios temas interesantes que me gustaría que los recapitulemos luego en la instancia de conversación y de preguntas. Con esto entonces le doy la palabra a Bruno Moser Núñez para que hagas la última presentación de cierre de la mesa, y luego podamos comenzar el
un espacio de intercambio. Bueno, muchísimas gracias a la UBP por la oportunidad de estar acá en esta mesa tan interesante con estas mujeres fantásticas. Sus ideas están súper interesantes. Me parece que ya han dicho mucho de lo que era necesario, de lo que era más importante de este tema que es tan central en las relaciones internacionales, ¿no? Es siempre un debate tan actual y sobre todo ahora en nuevos contextos, nueva coyuntura, coyunturas cambiantes también. Entonces, la idea de si tenemos un orden, un sistema, si estos conceptos siguen actuales y cómo lo analizamos, ¿no? Entonces, a partir de actores, agendas, resultados, niveles de análisis, si es desde lo local, de lo global, de lo internacional, y también todos estos actores mencionados, además de los estados, organizaciones internacionales, comunidades epistémicas, corporaciones transnacionales, movimientos sociales, instituciones, tenemos regímenes, tenemos ONGs, tenemos, organizaciones regionales. Esto todo compone lo que es una arquitectura global o regional de gobernanza, por cierto, en varias agendas, muy poco articulada, muy poco estructurada. Lo que veo también, hay distintos niveles de compromisos y de cooperación. Depende mucho de las agendas, ¿no? Y depende de los líderes. Entonces tuvimos un recambio ahora en el mundo con la elección de Joe Biden en Estados Unidos, de lo que había sido el gobierno de Trump. Entonces, un gobierno que había dejado mucho a esta gobernanza, dejado a solas, ¿no? Había mirado mucho más hacia adentro, hacia otros temas y dejado espacio incluso para otros actores internacionales y también para aún más anarquía, aún más desorden. Entonces, la globalización es un fenómeno que está y sigue estando con interdependencia en distintos niveles. Me parece que hay también la idea de multiplex, que tiene que ver con un orden descentralizado y también con potencias regionales que son cada vez más importantes, me parece, y también niveles de interdependencia, como había dicho. Pensemos también en la ausencia no solo de Estados Unidos, sino también de Brasil, como decíamos, no sé si Vanessa, alguien había mencionado, el rol de Brasil y de México, que son tan importantes, y también Argentina. En Latinoamérica, por ejemplo, son los países, las mayores economías, los países más poderosos en distintas áreas, en distintas agendas. Pero habíamos avanzado un poquitito al inicio de los años 2000 en esta construcción de normas y de institucionalidad. Mucho se dejó, incluso se retrocedió, digamos, se terminó con UNASUR, Brasil dejó la CELAC también. Entonces, esta cohesión regional de que hablaba Itzel no está todavía en el nivel que necesitamos, pero también decía en mi panel que hay una oportunidad ahora, un contexto político regional que es inédito, si es que también gana. Brasil está en época de elecciones, ¿no? Entonces se confrontan Bolsonaro con Lula, y Bolsonaro tenía una política exterior más parecida a la de Trump, más que en términos de identidades, discursos y prácticas, amenazando este orden institucional internacional y liberal, digamos así. Y entonces se abre una nueva oportunidad, si es que realmente se consolida la victoria de Lula, de nuevamente tener a la región mirándose a nosotros mismos, y sería inédito porque tendríamos a Argentina, México y Brasil con gobiernos que miren hacia la región, que prioricen a la región. Si bien también esto, luego de la pandemia, nos mostró que
lo internacional, los problemas internos fueron ganando mucha fuerza y trajeron las miradas de los países a los problemas al interno, al interior, debilitando un poco la cooperación internacional, pero vemos que todavía hay agendas, en medio de esta anarquía, de esta heterogeneidad. Por ejemplo, Estados Unidos vuelve a los acuerdos de París, del cambio climático, algo que había dejado el gobierno de Trump, también de la OMS, en el área de la salud, derechos humanos, migraciones. Entonces, estas serían las agendas más amenazadas, digamos, por estos gobiernos más o nacionalistas o que de algún modo, incluso en cierta medida autoritarios, mira más hacia adentro y plantea un cuestionamiento a las instituciones internacionales y a la cooperación internacional como un todo. Entonces, sí, estoy de acuerdo también que vuelve, que nunca ha dejado el realismo de ser una teoría tan importante para analizar y sobre todo luego de la pandemia, los países empezaron a mirar más hacia adentro y también a partir de sus estrategias de soberanía sanitaria, de cuestiones sanitarias. Se encerraron muchos, así digamos, no hubo compras conjuntas de vacunas, de insumos, se perdieron muchas oportunidades, esta es la verdad, porque básicamente los líderes, Brasil y Estados Unidos, estaban con gobiernos que no miraban hacia la cooperación internacional. Sus niveles de compromisos internacionales eran muy bajos, entonces, y regional también. Entonces, va un poco por ahí mi visión, mi mirada. Y otro punto, bueno, ahí me gustaría también, me gusta mucho la idea de revisión que planteó Paola también, de este orden, y también en agendas que son ahora más que nunca muy necesarias, la macroeconomía, la energía, la seguridad alimentaria. Entonces son temas que luego de la guerra en Ucrania se hacen tan importantes, y estamos sufriendo todos, ¿no? Y es de ahí que vienen nuestras potencialidades también como en Latinoamérica, como proveedores y productores de energía, de alimentos. Entonces, esta es una agenda, son agendas muy importantes, con muchas potencialidades. Y también me gusta la idea de paradoja entre orden y anarquía que había observado Vanessa, la idea de Latinoamérica intentando un poco de autonomía en medio a agendas y regiones que avanzan en distintas velocidades. El mundo es caracterizado también por cooperación y conflicto, ha siempre sido así. Hay más cooperación a veces por la funcionalidad, por las agendas más, o también por los actores que empujan estas agendas. También algo que observó Itzel que me parece interesante es de si revisamos también la operatividad de estas normas y de actores que si bien participan, pero no siempre deciden. Entonces, más participación social, más participación de otros actores sería muy importante, incluso de forma a generar nuevas posibilidades y legitimar a las instituciones internacionales y regionales. Entonces, sí, los estados son muy celosos de sus soberanías, pero si tenemos a gobiernos que intentan o pretenden que se pueda pensar un poco más la cooperación, me parece que las potencialidades son enormes y las necesidades ni que hablar. Entonces, Latinoamérica tiene mucha necesidad de una integración física de infraestructura para hacer lo que decía Paola, la conexión entre los dos océanos, tanto para el comercio, pero también para integrar todas las demás áreas, ¿no? Las cadenas de producción con valor y también eso generar el desarrollo territorial y nacional e internacional de la región. Entonces, hay todas estas carencias y una necesidad de convergencia de intereses y de agendas. Entonces, creo que
la coyuntura, entonces tenemos cuestiones de estructura y de coyuntura, ¿no? Ahí en este debate de orden y veo que pasamos por una coyuntura, sobre todo con el principal actor que sería Estados Unidos, en que tuvo un cambio importante de gobierno y de miradas hacia el mundo. Y tenemos también a China como un nuevo actor de los más poderosos que hay. Entonces tenemos un orden ahí que es multipolar, multiplex, descentralizado en distintas regiones con distintos actores con impactos, ¿no? Los BRICS también. Brasil tuvo problemas internos, tuvo crisis económica, ahora empieza a mejorar despacito, pero con muchos problemas, y una posibilidad de cambio de nuevo de gobierno. Pero lo importante es que pensemos siempre gobiernos que también sigan un poco las políticas de Estado, no tanto de gobierno, ¿no? La política exterior, por ejemplo, de Brasil, la importancia de Latinoamérica es algo que está en la Constitución brasileña, es algo que ya lo viene defendiendo el Barón de Río Branco hace un siglo prácticamente. Los distintos gobiernos lo implementaron de maneras variadas, pero siempre hubo un poco esta mirada hacia la región, la necesidad a partir del Cono Sur, luego Mercosur, luego UNASUR y CELAC, hasta que tuvimos ahí algunos gobiernos. Estamos teniendo, por ejemplo, el gobierno Bolsonaro es un gobierno más de políticas de gobierno mismo, con su mirada totalmente opuesta. Entonces puso mucho en conflicto lo que es esta política exterior de Estado tradicional del Itamaraty, del Ministerio de Cancillería brasileña. Vemos estas distintas miradas en gobiernos también, entonces es algo que para mí la coyuntura a veces favorece que podamos dar un nuevo paso más firme, más consolidado hacia una cooperación más duradera, pero varían también las agendas para mí. Entonces hay distintas agendas, distintos niveles de compromiso y normas que a veces se aplican mejor a unos países que a otros. Entonces tenemos el régimen democrático, por ejemplo, del conjunto de instituciones, de cláusulas democráticas que teníamos en Mercosur, UNASUR y la OEA en las Américas, pero tuvimos episodios de autoritarismo o en Brasil o en otros países que no son considerados, o en crisis democráticas, que no son considerados a la hora de aplicar sanciones o estas cláusulas, hacer valer las normas en países más poderosos o distintos países que se vio, por ejemplo, en Honduras 2009 o en Paraguay 2012, o mismo para gestionar estas crisis y contribuir al diálogo y a nuevas posibilidades de paz social y de desarrollo y de redemocratización, por supuesto, lo más importante. Entonces, veo que tenemos una coyuntura y reglas que, de nuevo, el realismo ahí, ¿no? Un poco diciéndonos que a países más poderosos o menos poderosos, las reglas valen más o menos, pero lo importante es que haya este nivel de compromiso, coyunturas que favorezcan y que, a ejemplo también de la vuelta de Estados Unidos a los acuerdos de París del cambio climático, que había dejado abierta la posibilidad de que otros países tampoco tuviesen el compromiso como si había dejado Estados Unidos, ¿no? El acuerdo. Entonces, la vuelta significa de nuevo un recompromiso con el tema, con la agenda, y así varía también en otras agendas, ¿no? Creo que sería eso desde mis principales observaciones y ahora intercambiemos un poco más, que creo que va a estar interesante ya los planteos de cada una de ustedes. Hizo muy bien a este debate y resumió mucho, sintetizó muchas de la complejidad de este tema, ¿no? Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Bruno. Muchísimas gracias a todas y a todos los participantes en estas presentaciones. La dinámica que les propongo ahora, a partir de ciertos lineamientos que fui tomando nota y ciertas reflexiones de algún modo que fueron apareciendo y fueron transversales a las distintas presentaciones, es señalar tres, digamos, más que preguntas, son tres disparadores que de algún modo profundizan y buscan también fomentar el diálogo sobre las cuestiones que venimos conversando, para luego abrir de estas tres líneas ya el juego más a preguntas, si hay preguntas del público, si hay preguntas entre participantes, y para avanzar con eso. Yo tomé algunas notas, de algún modo me parece, coincido con Bruno y coincido con varios señalamientos. Las cuatro presentaciones se dirigieron o tuvieron una orientación semejante, digo, en líneas generales convergieron algunos puntos muy importantes, como la situación del multilateralismo, cuál es el estatus o no de las normas, principalmente las normas del orden internacional liberal, pero también de algún modo las normas de Bretton Woods, una cierta convergencia en el carácter multipolar, multiplex del orden internacional actual, de cuáles son los desafíos, de cuáles son de algún modo las transformaciones. Entonces, a partir de estos elementos, el primer punto que me gustaría señalar o preguntar o abrir ahí a la conversación, tiene que ver con esta dimensión, si se quiere, institucional, ¿no? del orden internacional, un orden fragmentado donde hay nuevos actores que están participando, pero que tenemos una situación en la cual nuestro orden internacional institucional, por lo menos la arquitectura más básica, depende o todavía está condicionada a partir de la finalizar de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el orden del sistema de Naciones Unidas, con un Consejo de Seguridad con actores que tienen un poder de veto, que no necesariamente corresponden a las dinámicas políticas coyunturales de la situación actual, ¿no? Y que las instituciones que buscan adaptarse y consolidar una nueva forma de gobernanza, como el G20, los BRICS, aparentemente no terminan de generar una institucionalización que dé respuestas a estas necesidades multilaterales, y más en el contexto que bien señalaron de la pandemia, de cambio climático, que agrava estas tendencias. Entonces, como un disparador, como una pregunta de algún modo, si ustedes, ¿cómo observan esta tensión entre una arquitectura institucional todavía que no da respuesta a las dinámicas actuales, y si ustedes encuentran en algunas de estas instituciones actuales, BRICS, G20, G7, algunas de estas instituciones, las posibilidades de fortalecer o consolidar el multilateralismo a partir de la coyuntura actual? Podemos mantener el mismo orden de las presentaciones, si les parece, una pequeña reflexión sobre cada uno de estos puntos, y avanzamos así. Bueno, comienzo yo entonces. La arquitectura creo que dejó de responder a las dinámicas del sistema internacional muy pronto. O sea, creo que ya a mediados de la Guerra Fría ya había dejado de responder a esas dinámicas. Creo que volvemos a varios temas que hemos planteado entre todos. Primero, el tema de la soberanía. Entonces, sabemos que esa estructura del Consejo de Seguridad no va a cambiar, ya se intentó. Mi pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que cambie? ¿Qué va a hacer que Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Gran Bretaña permitan que eso cambie? Y ahí creo que nadie tiene una respuesta de esa cuestión. Entonces, porque la misma China creo que no va a permitir que se cambie esa estructura y aceptar otros que tengan derecho a veto o sacar el derecho a veto y que sea por mayoría. La misma China que cuestiona este sistema y este orden, ¿no? Entonces, me parece que como no le veo, yo por lo menos no le veo salida a esa situación. No sé si los otros países tendrán un poder en algún momento suficiente como para presionar para que eso suceda, ¿no? Creo que por ahora sigue siendo la estructura en donde están todos los países del mundo y donde sobre todo los más débiles y más vulnerables les sirve para otro tipo de cuestiones que tienen que ver con todos los que son las agencias y los órganos subsidiarios de Naciones Unidas para obtener ayudas, etc. Las agendas, como planteaba Bruno, está muy bueno eso. Es decir, creo que nunca hubo, salvo durante las guerras mundiales, no hubo momentos históricos donde hubiera una mayoría de convergencias de intereses y de agendas
y niveles de compromiso. Creo que nunca los hubo, más allá de las guerras mundiales. Entonces, es esa situación que me parece que está como natural o naturalizada, si se quiere, en el sistema, hace que la soberanía todavía siga siendo importante y lo va a seguir siendo. No importa la cantidad de otros actores que se sumen, todos esos otros actores tienen limitaciones que los estados por ahí no tienen, que tiene que ver con el poder militar, con el poder de la ley, con el poder de imponer la ley, con el poder de darle más lugar a la soberanía y quitarle poder a estos otros actores. Cuando hablamos de los movimientos civiles y sociales, mi pregunta es, ¿cuánto saben de internacional los movimientos civiles y sociales? Más allá de los ecologistas y los ambientales, muchas veces los movimientos sociales responden a realidades locales y buscan generar cuestiones en esa realidad local. Entonces, por ahí digo yo, ¿cuánto poder, como plantea alguno, tienen como para transformar el sistema internacional? Porque no nos olvidemos ni organizaciones como Greenpeace o Human Rights Watch, que tienen como una acción internacional mucho más fuerte, logran cambiar las estructuras y las posibilidades de los estados. Creo que los nuevos foros que se han creado no son instituciones como el BRICS o el G20. Entonces también el ser un foro, una institución, generan algunos cambios. Y coincido, como suele decir mi mentor, el doctor Perellana, los BRICS duermen en la misma cama, pero tienen distintos sueños. Entonces, esa es otra realidad, y tienen distintas capacidades y tienen distintos poderes. Entonces, yo creo que la agenda funciona en el sentido de que son países que plantean una necesidad de una reforma del sistema internacional, una reforma de las instituciones, no son asistémicos, no están en contra del sistema, ni están en contra del orden, sino buscan reformarlo, pero sus capacidades son diferentes, sus intereses son diferentes y sus agendas son diferentes. Entonces me parece que ese es un problema grande. Y el G20 también. Estamos hablando de heterogeneidades en cuanto a capacidades. Entonces tenés un G20 con Estados Unidos y tenés Argentina que está saliendo del pozo y que está perdiendo relevancia estratégica para algún tipo de cuestiones. Entonces, ¿cómo haces para coincidir eso y que eso sea un elemento? Ya con la crisis del 2008 terminó mostrando el G20 que todos íbamos a hacer algo, volvió la soberanía, volvió que cada uno hiciera lo suyo, etc. Entonces, me parece que es como natural al sistema la simetría de poder y que esa simetría se va a ir demostrando. Como todos somos docentes, yo a mis alumnos les muestro lo mismo. O sea, Naciones Unidas funciona cuando son temas que no son estratégicos para las potencias del Consejo de Seguridad. Cuando son temas para ellos, no funciona. Y ha sido así desde que fue creado, ¿no? Entonces, bueno, por más que ampliaron y ahora hay otros que son más permanentes y que se les escucha y que llevan adelante, digamos, resoluciones, pero terminan siendo resoluciones que en realidad no son de impacto. Creo que la guerra de Rusia, entre Rusia y Ucrania nos demuestra esto. Nos demuestra no poder condenar la violación de los derechos humanos, nos demuestra no poder condenar lo que estamos viviendo, la hambruna que se ve en lugares del mundo porque no se puede sacar la mercadería, la crisis energética, es decir, ¿y qué se hace? Nada, más allá de fomentar y darle más fuego al propio conflicto, ¿no? Entonces por ahí tenemos países como India, que defienden los derechos humanos, y que habla de la coexistencia pacífica, de los movimientos no alineados, etcétera, y está más alineado a Rusia que otro tipo de cuestión, ¿no? Entonces, independientemente de los errores que puede haber cometido el gobierno ucraniano, ¿no? Entonces, bueno, a India le conviene porque tiene una dependencia de Rusia, porque compra petróleo más barato, porque es altamente importador de petróleo, le compra armamento, todo más barato, etcétera, por la situación que se encuentra en Rusia. Y yo me pregunto, ¿y los ucranianos? Entonces me parece que yo soy bastante pesimista en cuanto a que vaya a cambiar trascendentalmente. Sí creo que ha habido avances, quizás para cuestiones que son trascendentales para países del tercer mundo o para países en desarrollo, y que como no son de la agenda central de las potencias, se logra avanzar. Los foros son necesarios, los organismos son necesarios, pero me parece que esa arquitectura nunca respondió a las dinámicas, es muy rígida, y no responde a las dinámicas internacionales. Por lo menos esa es mi opinión. Muchas gracias. Si les parece, seguimos el orden. Vanessa, luego Itzel y luego Bruno.
Está silenciada, Vanessa. Perfecto. Bueno, yo creo que Paola cubrió muy bien los puntos de la pregunta. Yo coincido, o sea, creo que hay una estructura internacional que sirve para la cooperación, para la inclusión de actores con menos poder que las potencias hegemónicas, pero sin ningún poder ejecutivo realmente para los temas de importancia y de relevancia. Bueno, Naciones Unidas, o sea, nunca ha podido impedir una guerra importante. Tenemos ahí 2, 3 casos de relativa efectividad, pero ¿qué hace? Bueno, pues una vez que ocurren los conflictos, cuando Estados Unidos no puede invadir vía la ONU, bueno, utiliza la OTAN, ¿no? Y la ONU va y pega los platos rotos después del conflicto y párale de contar, ¿no? Y tenemos un Consejo de Seguridad que, como lo mencioné yo en mi charla de lunes, pues es un consejo de inseguridad. Realmente son los que tienen el potencial nuclear, ¿no? Los que controlan las empresas de armas, las farmacéuticas y todo ese poder que les da ese control y el estar sentados ahí y el poder de veto, pues no es algo que se vaya a negociar fácilmente, ¿no? Y ese es el andamiaje del gran organismo internacional gubernamental que es multipropósito, multimembresía, ¿no? Y que hacen el favor de invitar a la Asamblea General una vez al año para que vaya todo el mundo, haya terapia de grupo, ¿no? Y se den 2, 3 recomendaciones que si afectan los intereses a alguien, pues no se cumplan, y ahí tenemos el saharaui, ¿no? O sea, qué triste, pero nunca van a sacar a Marruecos porque a nadie le interesa, ¿no? Porque no hay recursos, porque no hay dinero ahí. Entonces, ese poder ejecutivo que debería de tener, no lo va a tener, y qué bueno, ¿no? Porque qué miedo que con ese Consejo de Inseguridad tuvieran mucha más capacidad de acción sobre el mundo. Entonces, eso es preocupante. En lo regional se hace un poquito más, pero en el ámbito, por ejemplo, de América Latina, pues la OEA es una institución que también tiene cierto poder, que es multipropósito, ¿no? Que condena algunos temas sociales, pero que también está permeada por los intereses económicos, porque siguen siendo organismos gubernamentales, financiados por los estados, ¿no? Y mientras haya este financiamiento de los estados, vamos a seguir siendo tendenciosos. La OEA, si se sale Estados Unidos, pues quiebra, desaparece mañana. Y qué padre las buenas intenciones de nuestros gobiernos, que ahora quieren hacer de la CELAC una Unión Europea, bueno, para hacer y sustituir a la OEA, para hacer una Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es de lo mejorcito que tiene la OEA, pues se necesita dinero. Y sin Estados Unidos no hay. Así que aunque critiquen a Almagro, y Almagro no puede hacer nada sin Estados Unidos, entonces va a seguir siendo así. La OEA, nos guste o no nos guste, y no va a haber otra institución similar en América, porque ni cuando todos los gobiernos han coincidido ideológicamente y hasta han sido amigos personales los mandatarios, ¿no? Han logrado hacer algo y cumplir el sueño bolivariano, que sería maravilloso, pero justamente esta divergencia de agendas y los problemas tan importantes que tenemos al interior en América Latina, pues no nos dejan compartir grandes temas, ¿no? Además de que en lo económico, que podría ser algo que nos uniera, pues no tenemos economías que realmente sean complementarias, salvo algunos casos, ¿no? Entonces, sigo viendo una estructura institucional que sirve para expresarnos, que sirve para terapia de grupo, pero que no va a avanzar en el corto tiempo, porque además a nadie le interesa que esto sea así, ¿no? Y bueno, le dejo espacio a mis compañeros. Itzel, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Yo considero que pues la multilateralidad o el multilateralismo funciona para ciertos temas en ciertas circunstancias, porque por ejemplo, hablando del Consejo de Seguridad, pues efectivamente son un conjunto de 5 países, ¿no? Quienes dictan qué es o no una amenaza a la seguridad, y que pues
multilateralidad en ese foro al menos pues es pura falacia, ¿no? Creo que aparentemente los otros miembros pues están ahí nada más de oyentes y opinólogos, porque realmente lo que digan o dejen de decir pues no tiene ninguna relevancia, ¿no? Las decisiones las van a tomar los 5 y ellos son los que dictan que es o no una amenaza mundial, lo cual pues lleva a un conflicto entre pues querer llevar ciertos temas de agenda de países que no son miembros permanentes o que no son miembros con poderes de veto a una escala verdaderamente no top hasta arriba para que el Consejo de Seguridad tome decisiones al respecto de esos temas, pero que por ejemplo en otro, eso con la cuestión de la seguridad, ¿no? Porque pues eso se hace en el nombre de la paz y la seguridad internacionales, ¿no? Pero, por ejemplo, en otro tipo de situaciones, de contextos e incluso de tópicos, pues el multilateralismo llega a ser una herramienta viable, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de, no sé, discutir los derechos de los pueblos originarios, incluso los derechos humanos, tal vez una que otra discusión en términos económicos y sobre todo a nivel regional, pues llega a ser una herramienta válida y aparentemente útil para tratar esos temas, ¿no? Por ejemplo, los temas de salud y la cooperación multilateral que hubo en ese sentido, pues también fue, de cierta forma, bueno, el tema facilitó ese multilateralismo, pero pues con otros temas aparentemente no, sobre todo cuando llega la hora de, como dijo Vanessa, pues tomar las decisiones de a quién lanzamos la bomba y cómo, ¿no? En nombre de la paz y la seguridad internacionales, pues es solamente un conjunto de países quienes determinan qué es una amenaza, ¿no? Mis alumnos siempre me comentan, maestra, pero esta amenaza, ¿para quién? ¿No? Le digo, efectivamente, ¿para quién? Si yo les pongo la perspectiva de Rusia, por supuesto que esto va a ser una amenaza, pero el discurso oficial nos dice que no, que realmente es lo otro, ¿no? O sea, estamos, más bien, ¿de qué lado del club estamos, no? Siempre les digo, las Naciones Unidas es un club social, ¿no? Uno paga su membresía, hace sus amigos y pues todos nos subimos a ese club en plan, síganme los buenos y ahí quiénes son los buenos, ¿no? O sea, ¿no? Quienes se meten a respetar esas reglas, incluso quien las promovió y las implantó desde un inicio, a veces no las sigue, ¿no? Como a Estados Unidos usando la OTAN, ¿no? Para al final hacer su santa voluntad, pues ahí el multilateralismo pues es pura fachada, o sea, honestamente es pura fachada a nivel global, pero insisto, en ciertos temas y a nivel regional pues puede ser una herramienta que puede funcionar y funciona pues de una forma bastante agradable, de cierta forma. Bruno, por favor, todo tuyo. Sí, yo coincido también con lo que han dicho todas ustedes y también coincido sobre todo en el aspecto internacional del multilateralismo, ¿no? Y en la agenda de seguridad sobre todo. Entonces, hay una distancia entre lo dicho y lo hecho y las capacidades y lo que realmente los intereses, lo que representan amenazas, etc. Les propongo también un ejercicio de optimismo con un ejemplo que voy a dar. En Sudamérica tuvimos algunos ejemplos de, por ejemplo, durante la crisis en Bolivia 2008, el país casi se desintegra. Había un movimiento muy fuerte para separar la media luna, ¿no?, del resto del país. Y UNASUR no es que resuelve la crisis, pero surge, logra ayudar en este diálogo y logra evitar que la crisis se agravara como contención de daños, así, una reducción de daños, ¿no? Entonces, a veces tuvo este rol que ayudó un poco a que crisis no se agravasen. Tuvimos en el caso de Bolivia, tuvimos un momento muy breve en Venezuela 2014 en el que se logró sentar a la mesa la oposición y el oficialismo después de años y redujo las tensiones durante algunos meses. Luego los acuerdos que habían pactado no se han cumplido, entonces volvió la crisis y siguió creciendo.
pero pensando también en otros momentos en que hubo un interés de la región o alguna convergencia de contribuir en términos de retórica, pero también con algunas acciones al diálogo regional y a reducir tensiones en el caso de la crisis. Bueno, tuvimos crisis interestatales también entre Colombia, Venezuela, Ecuador también, y la crisis interna de Ecuador en 2010 también. Los presidentes respondieron muy prontamente y era algo poco visto o no con tanta frecuencia. Entonces tuvimos algunos eventos, algunas crisis en los que esta organización, este multilateralismo regional, pudo contribuir, digamos. Pero ahí necesitábamos, de nuevo, un líder, un país como Brasil, con un liderazgo consensuado o cuestionado también. Pero necesitamos, para que haya un proceso de profundización de institucionalidad, de densidad institucional, necesitamos de un Brasil que esté bien económicamente para que pueda contribuir como un paymaster, como lo es o lo fue la Alemania en el proceso de la Unión Europea. No sus mismos moldes, pienso yo, pero necesitamos que esté bien Brasil para que pueda contribuir más y más y que esté un gobierno que quiera asumir este nivel de compromiso regional, que piense en la región, ¿no? Y así como los demás países, como sobre todo México, Argentina y bueno, internacionalmente Estados Unidos en términos más amplios en estas agendas. Entonces creo que pensando en el optimismo, en una nueva posibilidad, tenemos esta nueva coyuntura que puede que favorezca de manera inédita sería. Y también tenemos a Colombia, a Chile, como han comentado algunos de ustedes, y que también tendrían nuevos gobiernos, con nuevas caras, también con muchos problemas internos, muchos desafíos, pero también pensando que muchos de estos desafíos justamente se pueden contribuir o ayudar con que se resuelvan justamente a través de la cooperación regional, ¿no? Yo tengo un poco esta mirada, sí, no sé si de esperanza, pero un optimismo realista. Ya sabemos de las limitaciones, pero para mí siempre tiene que ver con un país que lidere o que ayude junto con otros, obviamente, pero que lidere este proceso, que esté en condiciones de capacidades de contribuir también. Y Brasil tuvo momentos así y después tuvo momentos que no, y hoy ni que hablar, estamos totalmente volcados hacia lo interno, casi aislados en muchos aspectos del mundo. No tenemos visitas de presidentes, casi así. Tampoco nuestro presidente va a muchos lugares porque no es muy bienvenido, digamos. Fíjate, No ahí sé si... permítanme Sí, por favor. interrumpir, pero justamente Nada, mientras hablabas, yo quería preguntarte eso, Bruno. ¿Por qué vemos a Brasil desdibujado como en un liderazgo en América del Sur, que mucho tiempo incluso en lo económico había esta rivalidad con México, ¿no? Claro. Y hoy no vemos haciendo un contrapeso a Brasil. Es cierto esto que comentabas, ¿no? ¿Qué pasó? Exacto. Bueno, tiene mucho que ver con que cuando hubo una crisis económica en 2015, 16, la recesión, entonces ahí empiezan los cuestionamientos de por qué gastamos plata afuera con cooperación con otros países, financiando nuestras propias empresas, pero afuera en otros países. Ah, Eso por un lado, y después la ideología o la política externa exterior de Bolsonaro, que tiene que ver mucho con un paper que Sana Uja escribió en 2020, 2021, sobre el neopatriotismo o el reaccionarismo internacional y con esta idea del bilateralismo como principal, ya desde su plan de gobierno ahí registrado en la Corte Electoral, que todos los candidatos lo hacen, ya estaba desde 2018
que pondría énfasis en relaciones bilaterales y no multilaterales, ni organizaciones, ni gastos, costos. Lo ve como un costo y no como una oportunidad de asumir un liderazgo que también tiene que ceder soberanía, ceder recursos para que otros también se comprometan, pero es necesaria una voluntad de gobierno y que haga como una política de Estado, que mire, que note, que observe que Brasil es fundamental. La cooperación, sus vecinos son fundamentales a Brasil y Brasil también es súper importante a la región. Ya sea, también podemos mirar sobre si son complementarias, poco complementarias nuestros intercambios comerciales y economías, pero la necesidad de las otras agendas, ¿no? De integración física, de infraestructura y de todo lo que se necesita, la cooperación medioambiental en temas de migración y democracia, todas estas posibilidades de dialogar y de participar se dejó de lado, ¿no? Y cuando Bolsonaro fue al G20, vimos varias escenas, varias crisis con varios de estos países, pequeñas o grandes crisis. Vimos aislado, no hablando con nadie. Tuvo crisis con Merkel de Alemania, con Macron de Francia, con a Fernández en Argentina, cuando fue a Paraguay, elogió a Stroessner, el dictador, y también el Pinochet de Chile. Entonces, siempre va generando estas pequeñas crisis que lo aíslan aún más, ¿no? Y al país como un todo, como que toma la política externa como si fuera un tema ideológico, sobre todo si lo amplifica eso, lo amplía, y un tema, claro, un tema de él, como si la institución, la constitución fuera él, un poco del populismo que lo es, o también de este neopatriotismo que intenta hacer una nueva Arcadia. En el paper de Sanauja está buenísimo. Lo intenta dividir entre enemigos y amigos, una lógica muy tóxica para las relaciones exteriores, cero pragmatismo. Eso era. Yo lo que te quería comentar, lo que vos planteas, eso de la integración regional, que a mí me parece muy bien lo que funcionó UNASUR. Pero mi preocupación es si seguimos dependiendo de las lógicas ideológicas o partidarias de la integración, si la integración no va más allá de eso. O sea, ahora que está esta coyuntura, ¿qué nos dice que después que pase esta coyuntura, porque seguramente va a pasar, no volvemos de nuevo a foco cero? Y ese es mi escepticismo. O sea, no podemos avanzar más allá de la lógica ideológica y partidaria, no podemos avanzar verdaderamente. O sea, es una mirada hacia el interior del continente y amigos enemigos. O sea, todos somos criticados, todos tenemos un estereotipo del argentino, que se cree superior, que se cree europeo, etcétera, un estereotipo del brasilero más grande del mundo, etcétera, otro estereotipo del mexicano que se cree gringo. O sea, hay toda una mirada también cultural hacia el interior del continente, que creo que también es la dificultad. Y hasta ahora, nadie se puso los pantalones para lograr esto. Eso que vos planteas el liderazgo. Lula lo intentó, o sea, fue el que avanzó más hacia eso. Pero claramente hay un costo político que ninguno está dispuesto a pagar. Entonces ahora tenemos un López Obrador en México que pareciera empezar a voltear la mirada más hacia América Latina, o sea, digamos, México mirado a Estados Unidos, casi todo, América Central por una cuestión migratoria y de seguridad, pero no ha mirado más allá de Panamá. Y aunque, digamos, el intercambio intrarregional dentro de la región es muy bajo impacto, hay muchísimo que se puede hacer. El proyecto del IRSA, de conectar el Atlántico con el Pacífico, ese desarrollo quedó todo en la nada, porque este no ponía el dinero, este otro recateó y este proyecto no se hizo. Entonces me parece que mi escepticismo va en eso, que si seguimos dependiendo de las coyunturas, lamentablemente vamos a seguir en esta misma rueda, con avances lentos, algunos que se van a quedar esos avances y con otros que son retrocesos, ¿no? Cuando se trató de hablar de la Alianza del Pacífico con Mercosur, no son dos modelos distintos, pero cuando se juntan y uno lee los discursos y dice, bueno,
veamos la convergencia en la divergencia. Y eso me parece que tenemos que empezar por, bueno, ¿qué podemos converger? A pesar de que somos distintos. Entonces, bueno, empezar con las ventanillas únicas para que sea más fácil exportar e importar, para que los procedimientos y las burocracias sean... O sea, empecemos por eso básico para que cuando se produzcan las coyunturas políticas no se cambie todo el sentido, me parece eso. Y sí, reconozco como vos, Brasil tuvo un rol más activo, a México le falta un rol más activo en América Latina y tiene las capacidades para unir esos elementos, ¿no? Sobre todo por el conocimiento que tiene y el manejo de la relación con los Estados Unidos, me parece que se entra en ese punto. Ahí está, muy interesante. Propongo que ahora, digamos, en la próxima, en vez de tener esta dinámica por ahí más individual, directamente abramos el diálogo. Yo propongo, si se quiere, el disparador y haya intercambios. Me parece que estuvo muy bien y que es más rico si lo hacemos de esa manera. Las dos temas que yo tenía los voy a agrupar en uno, porque en realidad pues, se pueden ver como las dos caras de la misma moneda. Entonces lanzo el disparador y luego habilitamos el intercambio, que es lo más rico en ese sentido, no solamente que cada uno tome una posición, sino que haya este diálogo. Entonces el disparador tiene que ver, digamos, con la globalización, ¿no? La globalización que en la dimensión material, como varios también señalamos en las presentaciones, fue señalado, estamos en una situación de dificultad, hay un retroceso en el comercio internacional, no hay una interdependencia grande a nivel regional, nos encontramos con problemáticas nuevamente muy importantes que aparecían, o que a los inicios de la globalización parecían ya desterradas, como la posibilidad nuevamente de crisis alimentarias a nivel mundial, dificultades a la hora de alcanzar la soberanía alimentaria, la cuestión sanitaria, que nuevamente pone en riesgo, si se quiere, esta dimensión más material de la globalización, y al mismo tiempo dificultades de la economía mundial de mantener un ritmo de crecimiento económico que permita de algún modo generar legitimidad al orden económico, ¿no? Entonces esta situación de la globalización como proceso en lo material dificultado, hackeada. Pero al mismo tiempo una globalización que en lo cultural sigue estando muy viva, ¿no? Un nivel de integración cultural creciente. Si pensamos cuáles son los patrones culturales, continúan estando globalizados. El trap como estilo musical o como de algún modo, si se quiere, identidad cultural, sigue siendo o es, digamos, hoy en día un fenómeno mundial. Las plataformas de contenidos audiovisuales cada vez son de algún modo más globalizadas y tenemos acceso a patrones, digamos, a encontrar o a poder intercambiar en la dimensión cultural como nunca antes. Incluso me atrevería a decir hoy más que en los 90 o que en los 2000. Entonces, ¿cómo se resuelve? O la pregunta es, ¿cuál es la importancia de estos factores? Digo, lo cultural, más allá de una cuestión anecdótica, puede ser un elemento importante a la hora de continuar sosteniendo la globalización. Las crisis en lo material de la globalización son suficientemente grandes e importantes para que en última instancia esta dimensión cultural, digamos, no pueda por sí misma. ¿Cuál es el futuro de la globalización considerando esto, ¿no? La crisis en lo material, las dificultades en lo material de la globalización, pero una dimensión cultural de la globalización que sigue muy viva y que cada vez continúa de algún modo incrementándose. Ese sería como el disparador, más que una pregunta, es como un disparador, en la cual, si quieren, arrancamos con el orden original, pero de vuelta, el intercambio y las preguntas y respuestas entre nosotros son bienvenidas y suman al debate. Quien quiera arrancar, bienvenido, digamos. Sí, no hay problema. Yo lo dije al principio que la globalización no se puede parar, es algo que está y que va a seguir estando. Me parece que lo cultural ha encontrado un carril por separado, en donde el avance de las tecnologías permite que se dé ese intercambio cultural y que estemos mucho más conectados e interconectados que otras veces. Creo que la pandemia lo vino a reflejar con las plataformas también, ¿no? La pandemia creo que fue un disparador o expuso un montón de cosas
quizás antes gente no pagaba por Netflix, por Prime, etcétera, empezó a buscar esas otras alternativas. Antes gente que no miraba series, ahora y bueno, y también las series y todo eso, y las películas, y empezar con las series coreanas, las películas coreanas, cosas que eran muy alejadas, por lo menos de la realidad argentina. Me parece que es otra forma en la que la globalización penetra en el hogar de todos en día a día, sin tener que pensar eso, ¿no? Un ciudadano común que no anda pensando en la globalización, ¿no? Entonces me parece que la cultura encontró su camino y paradójicamente o de la mano se basa en un factor material, que es el económico. Entonces, eso me parece que es una cuestión que se vino para quedarse y que se va a profundizar. En otros momentos, este evento no hubiese sido posible. Los vínculos entre, salvo que viajáramos, ¿no? Pero digo, esto fue un disparador donde creo que la pandemia también potenció la globalización y puso la tecnología en un lugar de privilegio, si se quiere, o en una posición cuasi de necesidad. Entonces, si no podías trabajar, si no te podías entretener, si no podías ver a tus familiares, a tus amigos, a tus parientes. Entonces, yo marcaría ese elemento central dentro de la globalización, que la pandemia también fue un disparador de la tecnología y del rol. En cuanto a lo material, hay una red o un entrelazado que ya existe y que no se va a caer, que está ahora por ahí detenido, flaqueando. Me parece que ahora los estados van a ser más cautos en lo que pueden, sobre todo en el control financiero, que es muy difícil, todo esto de las monedas, las bitcoins, etcétera, que ya venían de antes, pero digamos explotó. Es como que después de la pandemia explotó todos estos elementos. Me parece que la base material de la globalización sigue siendo más o menos la misma y se va a ir incrementando y disminuyendo. Sí creo que, vuelvo a repetir lo que dije antes, que me parece que la soberanía está jugando un rol muy importante. Entonces los estados están empezando a regular, y regulemos Facebook, y regulemos Meta, y regulemos Twitter, y regulemos los discursos de odio, y regulemos. Y hay en países como China, Corea del Norte, que eso está muy regulado, o sea, muy controlado. Y determinan qué de la globalización toman o adaptan hasta que la globalización los empuje, ¿no? Que es el movimiento, y la política es, bueno, es mejor estar adentro que afuera. Entonces me parece que ese movimiento de la globalización se está dando, y creo que la cultura está llevando a los hogares mucho más la temática de la globalización, de la interdependencia, que un noticiero, ¿sí? Y que un diario, digamos, el hombre diario normal, que no está involucrado en estos temas, cada vez está más metido en estos temas, pero por este tipo de cuestiones. Esta por lo menos es mi visión. Bueno, seguiría yo, ¿no? A mí me parece que en lo económico la globalización es un proceso que trae un impulso y que es continuo, que no se va a frenar, pero que es un poco como el despotismo ilustrado, ¿no? O sea, sí todo menos en lo político. O sea, sí en las comunicaciones, sí en lo económico, pero en lo político no. Y sirve como una estructura o como una fuerza que aglomera y que pone ciertas reglas del juego aceptadas por todos, pero que no entran por ósmosis como una cultura al interior de todos los estados. O sea, no es un tema de identificación social, ¿no? Más allá de que establezca no una cultura, sino patrones de consumo similares que van de la mano de los intereses de la misma globalización, porque pues tampoco es que nos estemos conociendo más, ¿no? O sea, estas fronteras porosas o perforadas por las migraciones, por la tecnología, etcétera, pues siguen en lo físico existiendo. Y ahí traigo un poco al tema la idea de México, que ha vuelto su mirada un poco a América Latina. Pues nos forzaron, esa es la verdad, porque en el discurso siempre ha estado, somos superhermanos, hay que trabajar más. Sí, pero el 80% de nuestro comercio está con Estados Unidos. Y no vamos a hacer nada para cambiar eso, porque somos el socio más importante de 5 estados de la Unión Americana y uno de los terceros en todos. Entonces,
cuando nos dicen, les vamos a subir el precio del acero, si no detienen las caravanas migrantes de Centroamérica, no, claro, ahorita lo hacemos mañana, ¿no? No se preocupen, entonces vamos a ir a invertir en el Triángulo Norte porque hay que mejorar las condiciones de vida, porque el primer derecho es el de no migrar. Entonces, ¿con qué dinero? Con el que nos va a dar Kamala Harris. ¿Qué proyectos sociales? Los que el presidente López Obrador le ha dedicado a sus votantes, pero que se extiendan así más allá de las fronteras para que vea que son súper efectivos. Entonces, esta cooperación que ahora vemos hacia América Latina y tal, pues es en el discurso, ¿no? Porque en la práctica seguimos teniendo las presiones de Estados Unidos y aunque digamos, no, y diga López Obrador, no, vamos a crear un organismo diferente donde no estén los intereses. Es como Venezuela, de alguna manera, ¿no? Cuando Chávez decía, no, es que somos anti-yanquis, pero ¿con qué financiaba sus programas sociales? Con la venta de petróleo a Estados Unidos. Entonces, al final sí es cierto que hay un poder asimétrico entre la política exterior de nuestros países que impera, ¿no? Y que orquesta las relaciones internacionales y que está íntimamente relacionado pues a los mercados. O sea, yo decía que estamos mucho más lejos de tener guerras tradicionales después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero la condición sine qua non es que el sistema económico funcione. Eso es lo que nos aleja de esas guerras tradicionales, ¿no? Y que el poder económico pues ya no se concentra solamente en los recursos de la tierra, sino en los espaciales, en las tecnologías. Entonces, sí es importante como diferenciar este tema de la integración respecto a los intereses que la mueven y aquellos que sí son de cooperación, que son muy importantes. Yo creo, por ejemplo, pensando en una mirada optimista, Bruno, voy a aceptar tu invitación, que a mí me parecía que Alianza Pacífico es una maravilla, pero a la par coincido con Paola, son organismos ideológicos, funcionó mientras estaban los gobiernos de derecha. Y cuando cambian, bueno, ahí está en stand-by, como le pasó a UNASUR, ¿no? Que tuvo su momento de gloria y después pues le tocó al Grupo de Lima. Entonces, pues ahí vamos, ¿no? En el vaivén, a ver con quién hacemos amistad. Y el tema ideológico, que a mí además no me gusta, porque creo que estas categorías de izquierda y de derecha están agotadas y que es una gran chamba que tienen los cientistas políticos en el tema de la epistemología, acuñar nuevas categorías que de verdad representen a nuestra sociedad tan compleja, pero seguimos moviéndonos en esos paradigmas teóricos del siglo XX que confunden de alguna manera el imaginario colectivo de las personas y que orientan las políticas públicas de manera equivocada, imposibilitando la coherencia, ¿no? Y pues en lo nacional y por lo tanto se expresan también en el ámbito de lo regional y de lo internacional. Yo, sí, Itzel, perdón, por favor, no, para nada. Ok, es que iba a decir algo con respecto a la pregunta de la globalización y la cultura. Creo que es cierto que hay que mencionar que el hecho de decir que el mundo está globalizado es decir que todo el mundo está entrándole o subiéndose al tren de hágase usted democrático y capitalista y adopte la cultura occidental, ¿no? Porque la globalización prácticamente en todos los ámbitos es eso, ¿no? Es aparentemente estar globalizados económicamente significa que pues todos somos miembros de la OMC, ¿no? Y seguimos las reglas del comercio internacional instauradas por un capitalismo que triunfó a nivel mundial ante la caída de la Unión Soviética. Probablemente si hubiera ganado la Unión Soviética, pues la globalización sería sean todos comunistas, ¿no? Y adopten los soviets como su forma de gobierno. Y en cuanto a la cultura, por ejemplo, pues ya de forma más contemporánea, las redes sociales y la intercomunicación llevan a la cultura a un plano pues internacional, ¿no? En donde pues grupos se están comunicando a través de redes sociales, ¿no? Y que encuentran interconectividad y comunidad en ese espacio, ¿no? En la nube, ¿no? Donde todavía no hay reglas de comportamiento y de las buenas o malas prácticas y que pues llega a
a homogeneizarse de cierta forma, o entre comillas, una cultura, pero que como les digo, está a cuestión si es asimilación occidental de parte de todo el mundo o verdaderamente es una multiculturalización del mundo, ¿no? O sea, todavía no está muy claro esa cuestión de la globalización cultural, que es si nos está llegando la globalización, la cultura del mundo o la estamos asimilando, que también, bueno, ahí hay, con la cuestión de la asimilación cultural, pues también es un debate y una crítica muy fuerte, ¿no? De incluso ya parece que hoy en día el ponerte, no sé, una prenda de algún otro país sin ser de ese país parece que es ofensivo, ¿no? Y no lo vemos como multicultural o como algo bien, ¿no? Como que hermandad del mundo, ¿no? Qué padre que mi camisa llegó a estar hasta alguien de Japón, ¿no? Que yo me estoy poniendo un kimono o algo así, se ve como muy ofensivo, pero pues sin embargo, pues el fenómeno existe, nada más falta aclarar específicamente, creo que los límites primero pues de la globalización, ¿no? Y del papel que tiene la cultura también en eso. Buenísimo. Yo, como para cerrar un poquito también, no sé cómo venimos de tiempo, pero me parecen increíbles y buenísimos todos estos planteos y pienso, hay quizás una diferencia entre lo que es, bueno, tenemos la globalización y la democracia y el capitalismo como modelos de sistema de régimen y de sistema económico. Y tenemos el cosmopolitanismo, la idea de sociedad, sociedades que están transnacionalizándose o creando más vínculos de interdependencia. Entonces, me parece, tenemos hoy acceso a muchas tecnologías, lo que estamos haciendo hoy es una posibilidad, la pandemia, antes hablábamos de lo que estábamos viendo en Netflix, de tanto acceso a conocernos, pero también hay que plantearse en qué medida estamos realmente integrándonos o creando solo patrones de consumo de multicultural o intercultural, no pensar más en estas dimensiones, pero es fundamental que las sociedades se integren, intercambien y creen nuevos y más profundos lazos para que los gobiernos también les sigan un poco, ¿no? También este camino. Así que nada, muy de acuerdo con lo que han dicho en ese aspecto. Cris. Sí, estamos ya acercándonos Ahí al va. límite del tiempo, pero no vamos a tener mucho tiempo para hacer muchos, pero sí me gustaría dar la palabra por lo menos un minutito más, 2 minutitos, no más que eso, si alguien quiere hacer un último comentario o reflexión o cierre en función de lo que venimos conversando, por ahí no va a dar para una ronda de preguntas, pero sí hay algún comentario, reflexión, cierre, comentario para darnos 2 minutitos para eso antes de cerrar. Itzel, por favor. Sí, muchas gracias. Pues nada más para cerrar y a manera de conclusión y de despedida, porque me tengo que salir para conectarme en otro lado, pues creo que este tipo de charlas son relevantes, ¿no? Entre colegas latinoamericanos para poder compartir nuestra percepción y me dio mucho gusto saber que creo que hay muchos puntos en los que compartimos, ¿no? A pesar de que venimos de diferentes latitudes de este mismo continente y que, bueno, espero que eso sea ejemplo de que efectivamente se puede lograr pues un entendimiento entre nuestros diferentes estados en la región, dado que efectivamente como que vamos un poco dentro de la misma línea y pues les agradezco mucho, de verdad, lo siento, pero me tengo que desconectar y pues muchas gracias a todos, fue un placer participar en este conversatorio, gracias. Muchas gracias, Itzel, a vos por la predisposición y el tiempo. Como digo, si alguien más quiere señalar alguna cuestión, alguna reflexión final, algún comentario, si no, ya le doy la palabra a Sofía para que dé el cierre de la actividad más en términos institucionales. Yo creo que lo único que puedo decir es que vimos tantos cambios que creo que estamos todos como muy
no podemos llegar a definir algo claro, esto es así, porque me parece que estamos viviendo y como profesionales de las relaciones internacionales tenemos que estar muy atentos a todo lo que está sucediendo, porque todo cambia de un día para el otro, de un minuto para el otro. Entonces me parece que es esta la habilidad que tenemos que desarrollar como internacionalistas, ¿no? Tratar de comprender, empatizar, me parece que es ponerlos en el lugar del otro, para poder hacer análisis y comprender, y en esta realidad del cambio, ¿no? Que vivimos en un constante cambio y que eso hace que tengamos que prestar más atención a lo que está sucediendo y al hacer nuestros análisis de eso. Coincido y me parece súper interesante cerrar digamos, la charla pensando en esto, ¿no? El rol que tenemos como internacionalistas dentro de la complejidad, que bueno, podríamos tranquilamente estar media hora, una hora más todavía sin agotar los temas que estamos conversando. Vanessa, Bruno, les doy la palabra si quieren hacer algún último comentario. No es obligatorio, digo, si quieren hacer No, un claro, último. yo pues nada más nuevamente agradecer a la universidad, a mis colegas, porque bueno, este es un espacio que demuestra que sí hay temas importantes en la cooperación internacional, y creo que si algo funciona en nuestra región es la movilidad académica, ¿no? Y apoyados de estas tecnologías de la información, pues para generar análisis y reflexiones, y eso es lo rico, esa inestabilidad y esa anarquía del sistema, creo que es lo rico y lo que nos apasiona de la disciplina, ¿no? Que podemos conversar todos los días y cambiar los ejemplos, ¿no? Las percepciones. Entonces, pues invitar a todos los que estudian relaciones internacionales justamente a tener un gran respeto por la disciplina y a enriquecerse con estos espacios de encuentro y de debate. Muchas gracias. Yo también, solo Muchas gracias. Uy, perdón. Yo también, solo para finalizar, agradeciendo un montón a la universidad y a las colegas y a Christopher también por la oportunidad, y decir que estos temas que son de tanta importancia y tanta complejidad también, por eso darían para muchas horas de reflexiones, pero pudimos... me parece que fue súper productivo y también pudimos avanzar en varios puntos de convergencia. Así que nada, muchísimas gracias y estamos en contacto para seguir avanzando. Sí, muchísimas gracias nuevamente en nombre mío, en nombre de la universidad, por el tiempo destinado, y que esto sea también una posibilidad después de continuar conversando entre nosotros como colegas y posibilidades de cooperar y actividades en conjunto. Le dejo la palabra entonces a Sofía para que pueda hacer un cierre de la actividad. Gracias por el conversatorio, la verdad que muy enriquecedor. También escucharlos desde mi punto de vista, también soy internacionalista, entonces fue muy interesante. Les agradezco por su participación dentro de la 6ª edición de la Semana Internacional, correspondiente al año 2022. Y los seguimos invitando a que, bueno, terminado ya el viernes 9 de septiembre, se sigan sumando a más charlas virtuales que van a darse con otras temáticas, como ya las hemos nombrado al principio. Pero bueno, agradecerles, los esperamos para otra nueva edición el próximo año. Y también ver si los podemos tener presenciales, ¿no? Sería otra idea muy interesante. Así que muchísimas gracias por su participación. Gracias, buenas tardes. Gracias, Sofía. Buenas tardes a todos. Chao, gracias.